Bienvenidos al podcast América en sus fiestas. Cada episodio es una ventana a una celebración distinta, una oportunidad para entender cómo las fiestas moldean nuestra sociedad. En la dirección del podcast, Catalina Borges Mendoza, Marcos González Pérez, asesor académico, y Sandra Patricia Cote, apoyo institucional. Mi nombre es Violeta. Para mí la fiesta es cantar, sonreír y alegría. Hola, mi nombre es León Ramírez, soy un niño de 12 años y vivo en Bogotá, Colombia. Para mí la fiesta es una expresión de gratitud y felicidad. Hola, mi nombre es Marcelo, tengo 7 años y la fiesta para mí es los cumpleaños. Bienvenidos. Las voces de estos niños introducen el tema central de este episodio. Para cada uno de ellos, la fiesta significa algo muy parecido: alegría, felicidad, sonreír, gratitud o los cumpleaños. Hoy nuestro tema central es cómo construyen el concepto de lo festivo los niños y las niñas. Exploraremos la relación entre las fiestas y el desarrollo del lenguaje, la imaginación y la identidad. Tenemos unas grandes preguntas. Por ejemplo, ¿qué papel juega la oralidad en la transmisión de la cultura festiva? ¿Cómo impactan las festividades en el desarrollo de los niños? Para responder a estas preguntas, tenemos el honor de conversar con un invitado excepcional, Evelio Cabrejo. Él es investigador colombiano radicado en Francia, especialista en lingüística, oralidad y educación. Evelio, bienvenido. Muchas gracias por darme esta oportunidad de dialogar con ustedes. Agradezco de una manera muy especial a Marcos González, a tú, Catalina, y a todo el equipo que está consagrado a reflexionar y a hacer la investigación sobre la fiesta en general, ¿no? Sí. Bueno, yo soy lingüista, instalado en Francia desde los años 70 y siempre me he interesado sobre la apropiación de la oralidad. Entonces es así como pienso que podemos dialogar entre la relación que hay en el lenguaje y la fiesta en general, dado que el lenguaje es lo que nos diferencia de las demás especies animales. En muchas culturas, la fiesta es un espacio donde los niños escuchan cuentos, mitos, canciones, y todo esto, digamos, que forma parte de su tradición, de una tradición cultural. ¿Qué te parece si nos comentas un poco sobre el rol de la oralidad en la transmisión de la memoria cultural y el pensamiento infantil? Pues cuando hablamos de oralidad, hablamos de cosas, de prácticas humanas muy diversas, pero entre las cuales está naturalmente la lengua oral. Y siempre encontré que hay una desimetría entre el discurso sobre el lenguaje, que es muy antiguo, y la capacidad natural que tienen los niños para apropiarse de la lengua oral, que no es necesario darles cursos específicos, es suficiente de hablarles. Y aquí encontramos una capacidad humana natural que es muy importante para la fiesta, es que el ser humano tiene la capacidad, a partir de una puesta en escena, artística, lo que sea, es traer algo que va a utilizar para su propia construcción. Y aquí encontramos el papel importante entonces de la fiesta, ¿no? Que la fiesta es una puesta en escena de una práctica humana. Y cada niño, cada adolescente, cada adulto va a extraer en esos encuentros de bienestar psíquico y social algo que él va a utilizar para su propia construcción. Lo que extrae cada individuo es diferente, o lo que extrae cada niño es diferente, pero estamos siempre en búsqueda de algo que nos permita estructurarnos de una manera más interesante en nuestro mundo interior. Muchos recordamos momentos de nuestra infancia, ¿no? Recordamos la música, el baile, incluso las luces, los colores, las narraciones. Desde tu perspectiva, ¿qué impacto tiene la fiesta en el desarrollo cognitivo y emocional de los niños? Me parece que uno de los conceptos fundamentales respecto a la primera infancia es el de la vivencia interna frente a espectáculos festivos a los cuales ellos asisten.
La vivencia interna es una experiencia en la cual nadie se puede poner en el lugar del otro. Pero sabemos que los niños, a partir de estas puestas en escena, extraen algo que se nos escapa, pero que ellos van a utilizar para su propia construcción. Una de las mejores maneras de acompañar a los niños en la construcción de representaciones mentales relacionadas con lo festivo es precisamente de presentarles espectáculos festivos de una manera muy rica y variada. Ellos harán su trabajo. Cada uno lo hará a su manera, lo cual queda consignado en la memoria que va enriqueciendo lentamente las representaciones mentales de lo festivo, lo cual les acompañará durante toda la vida. Y te hago una pregunta adicional a esta, y es, digamos, ¿qué elementos de la fiesta, como la música, la danza, la narración, ayudan a estructurar el pensamiento infantil? Es imposible de definir el pensamiento, pero sabemos que el pensamiento existe porque lo estamos practicando todo el tiempo. Y me di cuenta que hay una relación muy profunda desde el principio de la vida entre la capacidad que tiene el niño cuando viene al mundo, ya es capaz de ser sensible a las modulaciones de la voz y a la prosodia de la lengua y a los movimientos del rostro. Y es por este medio que por las modulaciones de la voz el niño está escuchando la parte emocional de la persona que está hablando, porque por las modulaciones de la voz se pone en escena todo lo que llamaban los griegos las pasiones del alma, que la alegría, que la fatiga, que el cansancio, que la ternura, el amor, todo eso. Y entonces los bebés son capaces de tener una intuición de cómo la persona que les está hablando, cómo esa persona los está viviendo en su mundo interior. Es decir, que es difícil decirle mentiras a un bebé. Y entonces aquí comienza el pensamiento. Es una lectura de las emociones y a través de esa lectura de emociones empieza a emerger lo que llamamos pensamiento y después naturalmente la literatura, la fiesta, las leyendas, la música, el lenguaje se va a extender bajo formas muy diferentes en muchas prácticas humanas. Hay algo que se dice que los adultos perdemos y es, digamos, la capacidad de asombro, ¿no? Digamos que la fiesta está llena de estímulos sensoriales, hay colores, hay sonidos, hay movimientos. ¿Cómo influye este asombro en la formación del pensamiento y la creatividad infantil? Naturalmente, el asombro para mí es una especie de sorpresa psíquica, ¿no? Estamos en algo y en un momento dado nos despertamos psíquicamente, venimos a la vida psíquica, estamos frente a algo que nunca habíamos pensado, que nunca habíamos imaginado, sin embargo, en ese momento entra en nuestro mundo interior. Es muy importante hacerles saborear esos momentos a los niños. Y nosotros, como adultos, debemos también tratar de tener esa capacidad de sorprendernos frente a algo que nunca había existido en nuestra vida, porque es una nueva vida que se abre. Y entonces acá el pensamiento se va a alimentar, es decir, que el ser humano tiene la capacidad de construir pensamiento a partir del pensamiento, una frase, una nota musical, una canción, una copla, como les decía al principio, pues puede dar un punto de partida para para nuevas formas de pensamiento. Hay algo que comenta bastante Marcos González en sus libros y es el aspecto importante de la fiesta, que es lo simbólico. Digamos, elementos como las máscaras, los disfraces, las danzas, incluso movimientos rituales. ¿Tú crees que el lenguaje simbólico estimula la creatividad? Digamos, el lenguaje simbólico de la fiesta estimula la creatividad en la infancia. Sí, va muy lejos el lenguaje simbólico, porque finalmente cuando el ser humano empieza a balbucear, ya está construyendo su voz en función de las voces que ha escuchado y está entrando en la lengua, naturalmente. Y producir sonidos lingüísticos es transformar el cuerpo humano, es decir, que el cuerpo humano se transforma en una caja musical que produce la música, más tarde la lengua oral. Y naturalmente una lengua oral es una música socialmente compartida. Entonces el cuerpo está incluido en las formas simbólicas. Es decir, el cuerpo humano cambia de estatus
por el hecho de aprender una lengua, porque va a aprender a articular todos los sonidos que son propios de esa lengua para hacerse comprender. Entonces es por eso que el ser humano tiene la capacidad de encarnar, incorporar e interiorizar lo simbólico a través de su cuerpo, parte del cuerpo para llegar a la mente. Y aquí está nuevamente el pensamiento, es decir, que el ser humano está bombardeado desde el nacimiento y en la vida cotidiana de informaciones sensoriales muy diferentes a través de sus sentidos y después transformamos esas informaciones en pensamiento. No es por azar que la palabra sentido se escribe de la misma manera y se pronuncia de la misma manera cuando hablamos de sentidos en el sentido biológico, de escuchar, oír, y sentido en el sentido de significación, es decir, de pensamiento. Y hay una cosa muy importante también, es que en la fiesta hay algo que participa a una transformación del cuerpo humano, y recuerdo esa manera como las niñas y los niños los visten tan bellos con plumas, esas coronas de plumas con los pajaritos, de plumas de pajaritos y todo eso, u hojas, flores, todo eso. Entonces en ese momento hay un momento de una creación estética extraordinaria que pasa a través del cuerpo, ¿no? Y eso es una manera de transformar el cuerpo humano en algo estético, en algo bello. Los disfraces juegan un papel muy importante y a los niños les fascina disfrazarse. Se pintan ellos mismos la cara con colores para reír y sonreír. Es decir, poder transformarse, ser uno y otro, jugar con su propia alteridad interna. Y eso me parece muy bonito, que podamos tener un juego interno y darle la posibilidad a los niños de jugarlo con lo que somos internamente. Y hablando sobre esto que llamas el fuego interno y la creatividad de los niños, quisiera que escucháramos un fragmento muy corto de una canción de Joan Manuel Serrat que se llama Fiesta, leída por un niño que se llama Felipe. Vamos subiendo la cuesta que arriba mi calle se vistió de fiesta. Hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano, bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Se acabó. El sol nos dice que llegó el final. Por una noche se olvidó que cada una es cada cual. Vamos bajando la cuesta, que arriba en mi calle se acabó la fiesta. Un texto leído o cantado por un niño es muy bello, o por un adulto también, ¿no? Pero el niño que ya sabe leer, ya entra en esa prolongación de la transmisión de la cultura, porque finalmente la lengua oral y escrita, como la tradición oral, son maneras de mantener la cultura en vida. Es decir, la cultura, la lengua oral contiene la cultura, como la tradición oral, la música y todas esas cosas, contiene la cultura, y es porque la contiene que la puede transmitir, la recrea y la mantiene en vida y nos permite de entrar como niños en esa cultura que existe antes de nacer ya y crear un hilo simbólico. Entramos en un hilo simbólico. Es decir, que, como les decía, esa cultura nos mantiene en vida también, inclusive después de la muerte, si creamos algo que perdure después. Evelio, ha sido un verdadero placer conversar contigo sobre fiesta e infancia. Sí, creo que la idea general para mí era poder hacer comprender que los fenómenos lingüísticos se ponen en escena bajo formas muy, muy, muy diferentes en las prácticas humanas, que está en la música, en la danza, que está en las leyendas, que está en las matemáticas, que está toda práctica humana no puede escapar al lenguaje finalmente. Repito, porque es lo que nos diferencia con las demás especies animales. Antes de despedirnos, quisiera recomendar pues a los oyentes dos libros tuyos. Estos libros pueden guiar a investigadores, a docentes y, ¿por qué no?, también a los padres, ¿cierto? A profundizar sobre la conexión que hay entre fiesta e infancia. El primer libro que quiero mencionar es Lengua oral, destino individual y social de las niñas y los niños. Luego el otro libro que tenemos, que es más reciente, que es el de la infancia y la cultura festiva, juegos, rituales y aprendizaje. Este libro nos muestra, digamos, cómo las festividades y los juegos tradicionales impactan en el desarrollo de los niños, no solo en el desarrollo cognitivo, sino también en el desarrollo emocional.
justamente lo que hablábamos al inicio de este podcast. Muchas gracias, Evelio, por compartirnos esta perspectiva de la fiesta, y seguiremos explorando este mundo de la oralidad en la infancia y la fiesta. Mi admiración por el trabajo que ustedes están realizando. Muchas gracias, Evelio. Hasta luego y hasta la próxima. Este podcast es posible gracias a la Corporación de Estudios Interculturales Aplicados Intercultura Colombia, a la Red Internacional de Investigadores en Estudios de Fiesta y Cultura, Red RIEP, a la Universidad Los Libertadores con sede en Colombia y a la Asociación de Pueblos del Mundo, la MAP, con sede en París.